¿Alguna vez te has preguntado cuál es la forma más dolorosa de morir? Olvida todo lo que has visto en películas de terror. Porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia inventada. Es una realidad que supera cualquier ficción. El empalamiento. Suena a palabra de película gore, pero fue una técnica real, sistemática, legal, utilizada por reinos, imperios y gobiernos para castigar, humillar y eliminar a personas de la manera más lenta, cruel y deliberada posible. Y no estamos hablando de segundos de dolor. Estamos hablando de horas, días, agonía interminable. ¿Te imaginas estar completamente consciente mientras una estaca de madera, cuidadosamente afilada, comienza a penetrar tu cuerpo desde abajo? Y no te atraviesa como una lanza. Va avanzando, milímetro a milímetro. A veces se detenía. A veces el torturador la giraba lentamente para que siguiera su curso natural, entre músculos, órganos, huesos, sin dañar los vitales, porque el objetivo era que no murieras rápido. Este vídeo no es solo para contarte lo horrible que fue. Es para que entiendas cómo la humanidad, en su punto más retorcido, convirtió el dolor en espectáculo. Porque eso fue un show, un aviso, un mensaje que decía, no te atrevas a desafiar al poder. Pero, ¿de dónde vino esta forma de tortura? ¿Quién la inventó? ¿Cómo la perfeccionaron? ¿Y por qué alguien querría ver eso en vivo? Porque sí, se vendían entradas. Se hacían procesiones. Era como una función teatral, pero con una persona desangrándose en una estaca. En los próximos minutos vamos a desentrañar no solo la historia del empalamiento, sino su evolución, sus variantes, sus casos más brutales y la psicología detrás de este castigo. Prepárate para un viaje retorcido por lo más oscuro de nuestra historia. Y no te equivoques, esto no es solo historia antigua. Las últimas ejecuciones por empalamiento ocurrieron hace menos de 100 años. Y algunas culturas todavía lo usan. No oficialmente, claro, pero en guerras, venganzas y castigos no documentados, sigue ahí. Porque el horror, cuando se convierte en símbolo, nunca desaparece del todo. Así que quédate hasta el final, porque lo que descubrirás cambiará para siempre la forma en la que entiendes el castigo humano. Bienvenido a uno de los métodos de tortura más horribles jamás creados por el ser humano. Prepárate, porque el empalamiento fue mucho peor de lo que piensas. Piénsalo así, estás desnudo, atado, y frente a ti hay una estaca de madera afilada, colocada de forma vertical. No tiene filo cortante, no es una espada, es más bien un lápiz sin punta. ¿Y cuál es su destino? Tu cuerpo. Más específicamente, tus entrañas. Porque la estaca no va hacia afuera. Va desde abajo hacia arriba. Y no atraviesa como una bala o una lanza. No. Entra lenta. Empujada con precisión quirúrgica para evitar los órganos vitales. ¿El objetivo? Que no mueras. Que sufras. Ahora imagina que esto ocurre frente a cientos de personas. Niños. Mujeres. Comerciantes. Todos mirando. Algunos rezan. Otros gritan. Algunos ríen. Porque el empalamiento no era solo castigo. Era espectáculo. Era enseñanza. Era terror como herramienta de control. Y tú eras la lección. ¿Quieres saber lo peor? Hay documentos históricos que relatan personas agonizando empaladas durante 3 días. Sin moverse. Sin poder gritar. Porque cualquier movimiento aceleraba el proceso. Y si algo no querías, era acelerar el proceso. Algunos llegaban a desmayarse y volver en sí con un baldazo de agua. Porque el espectáculo no había terminado. No se trataba solo de que murieras, se trataba de que todos lo vieran. ¿Por qué haría alguien esto? ¿Cómo llegamos como especie a inventar algo tan inhumano? ¿Fue solo castigo? ¿Religión? ¿Poder? ¿Miedo? En este vídeo no solo vas a aprender sobre cómo se hacía el empalamiento, sino por qué se hacía y qué significaba. Vamos a recorrer siglos de historia humana, a través de documentos, testimonios, grabados y crónicas, para revelar una verdad tan grotesca como fascinante. Desde Mesopotamia hasta el Imperio Otomano, desde Vlad Tepes hasta prácticas no documentadas en conflictos modernos, el empalamiento fue más común de lo que se cree. Y su brutalidad no fue accidental. Fue diseñada, refinada, elevada a un arte siniestro. Porque cuando los humanos quieren enviar un mensaje, lo hacen de la forma más gráfica posible. Si te quedas con nosotros, vas a ver cómo un simple palo de madera fue transformado en un instrumento de tortura temido incluso por los guerreros más brutales. Vas a conocer los métodos, las variantes, las justificaciones, y sobre todo, el impacto que esto tuvo en la cultura, en el miedo colectivo y en la psicología humana.
Esto no es solo morbo. Es memoria histórica. Porque lo que se olvida, se repite. Y el empalamiento es una prueba de que la creatividad humana puede ser tan brillante como oscura. Así que prepárate. Porque esta es solo la introducción. Y si ya te está incomodando, imagina lo que viene. Uno de los casos más famosos, y también más escalofriantes, es el del príncipe Vlad III de Valaquia, mejor conocido como Vlad el Empalador. Un nombre que no es exageración. Es una descripción literal de su pasatiempo favorito. Según registros históricos, empaló a más de 20,000 personas. Sí, 20.000. Y no todos eran soldados enemigos. Algunos eran campesinos. Algunos eran nobles rebeldes. Algunos, simplemente desafortunados. Se dice que en una ocasión, empaló un bosque entero de cuerpos. Árboles de carne agonizante. Y al centro, se sentaba a comer. Comía pan y carne mientras los gritos llenaban el aire. Porque para Vlad, el empalamiento no era solo castigo. Era arte. Era identidad. Era poder. ¿Y sabes qué es lo más perturbador? No fue el único. En el imperio asirio, en Babilonia, en Persia, se usaba esta técnica para castigar traidores, espías, herejes. El cuerpo era levantado sobre la ciudad como advertencia. Como si dijeran, esto te pasa si no obedeces. Incluso en algunas culturas antiguas, se consideraba que el empalamiento era una forma de purificar el alma. Una especie de rito espiritual por medio del sufrimiento extremo. Claro, estas son explicaciones. Justificaciones culturales. Pero detrás de ellas hay una constante, el sadismo. El deseo de controlar a través del miedo más puro. Porque el empalamiento no solo mata, humilla, aterroriza, deshumaniza. Te convierte en símbolo. Y eso, en sociedades autoritarias, vale más que 1000 discursos. Imagina el terror psicológico de saber que tu castigo no será rápido, ni privado, ni limpio. Será público, lento, sucio, y eterno en la memoria de quienes lo vean. Por eso el empalamiento es más que una tortura. Es una herramienta de propaganda extrema. Hoy, hablar de estas cosas parece parte de un museo del horror. Pero no podemos olvidar que muchas veces, estas atrocidades no fueron cometidas por monstruos aislados, sino por estados, por reyes, por leyes, por estructuras que justificaban el dolor como herramienta política. Y lo más espeluznante es que, aunque no se practique oficialmente, la lógica detrás del empalamiento sigue viva. Cada vez que se usa el dolor para controlar, humillar o infundir miedo, hay algo de esta técnica presente. En dictaduras, en torturas clandestinas, en represiones violentas, el espíritu del empalamiento todavía vive. Así que mientras ves este vídeo, pregúntate, ¿realmente hemos superado esta etapa de nuestra historia? ¿O solo la hemos disfrazado de formas más modernas y menos visibles? Prepárate para un viaje que va a retorcer tus entrañas y desafiar tu tolerancia. Porque después de entender cómo funcionaba el empalamiento, tu definición de inhumano va a cambiar para siempre. ¿Y qué hay del cuerpo humano? ¿Qué ocurre exactamente cuando alguien es empalado? No es solo una cuestión de perforación. Es una danza grotesca entre huesos, músculos y órganos que intentan resistir lo inevitable. En los empalamientos verticales, la estaca podía ingresar por el recto o la vagina, avanzar lentamente por la pelvis, atravesar intestinos, evitar el corazón, sí, a propósito, y salir por el pecho, el hombro, o incluso por la boca. Todo, mientras la víctima estaba viva. A veces gritaba. A veces se desmayaba. A veces solo lloraba en silencio. Y los torturadores eran expertos. No improvisaban. Sabían exactamente dónde empujar, cuánta presión aplicar, cómo inclinar el cuerpo para que la estaca encontrara un camino largo y letal, pero no inmediato. Algunos incluso aplicaban grasa en la punta de la estaca, para facilitar la entrada. Porque todo esto tenía que durar. Era parte del mensaje. Ahora, respóndete esto. ¿Qué clase de cultura normaliza eso? ¿Qué clase de sociedad transforma un acto de tortura en una ceremonia pública? Porque esto no ocurría en un calabozo oscuro. Ocurría en plazas centrales, con espectadores, con música, con olor a carne, sangre y madera seca. Algunos incluso vendían comida alrededor. Como en una feria. En la Edad Media, no solo se empalaba a traidores o criminales. A veces, el motivo era herejía, o brujería, o simplemente desafiar al poder local. Y en muchos de esos casos, la víctima no tenía juicio. Era culpable por decisión política. Y su cuerpo, un trofeo que debía exhibirse con orgullo. ¿Y sabes qué más?
La mayoría de estos relatos no fueron contados por las víctimas, obviamente, sino por testigos. Cronistas que detallaban cada paso, cada gesto, cada reacción. Y muchos lo hacían con fascinación, con orgullo incluso, porque el empalamiento también era una forma de demostrar superioridad. Mira lo que somos capaces de hacerte si te atreves a desobedecer. Hoy nos escandalizamos con vídeos violentos en redes. Pero hace siglos, la violencia era en vivo, en directo, sin censura. Y el empalamiento era el clímax de ese show sangriento. ¿Y si te dijera que todavía hay registros de empalamientos en tiempos recientes? Que durante conflictos armados del siglo XX, en guerras civiles y zonas sin ley, este método fue retomado en silencio. No en plazas públicas, sino en zonas rurales. No con cronistas, sino con cámaras escondidas y relatos aterradores de supervivientes. Porque cuando el Estado desaparece, lo más oscuro del ser humano vuelve a salir. El empalamiento no necesita tecnología, solo necesita intención. Y esa, nunca ha desaparecido del todo. A lo largo de este vídeo, vas a descubrir cosas que quizás preferirías no haber sabido. Vas a leer fragmentos de textos antiguos que describen estos actos con una frialdad escalofriante. Vas a enfrentarte a un lado de la historia que no aparece en los libros escolares, ni en los documentales tradicionales. Porque este vídeo no es para todos. Es para los que se atreven a mirar el pasado con los ojos bien abiertos. Vamos a hablar con crudeza, sin eufemismos, porque las víctimas no tuvieron anestesia, ni filtros, ni censura. Lo mínimo que podemos hacer es contarlo como fue. Así que ajusta el volumen. Apaga las luces si quieres sentir el escalofrío completo. Y prepárate para una historia que no vas a poder sacar de tu cabeza. Esto no es una exageración. Es historia. Real. Documentada. Y peor de lo que jamás pensaste. Bienvenidos al horror de lo real. Antes de que el nombre de Vlad el Empalador aterrorizara a Europa del Este, ya existía un linaje de horror escrito con estacas. El empalamiento no fue una invención de un solo hombre, ni de una sola época. Fue una idea tan antigua como la civilización misma. Y si uno mira hacia atrás, el patrón es claro. Donde había poder, había castigo. Y donde el castigo buscaba espectáculo, el empalamiento se convertía en el protagonista. Las primeras referencias documentadas del empalamiento datan de la antigua Mesopotamia, más de 3,000 años antes de Cristo. En los códices legales de reyes como Hammurabi se menciona que ciertos crímenes merecían castigos públicos y ejemplares. Aunque el empalamiento como lo conocemos hoy no estaba completamente detallado, los registros muestran ejecuciones que consistían en clavar cuerpos a estacas, dejándolos como advertencia visible a los ciudadanos. En Asiria, la práctica se sofisticó. El imperio no solo conquistaba territorios, también conquistaba el miedo. Y lo hacía de forma quirúrgica. Las crónicas de Asurbanipal, un rey temido por sus enemigos, relatan cómo sus tropas empalaban a los prisioneros enemigos tras grandes batallas. No solo como castigo, era una estrategia de guerra psicológica. Un mensaje, una escena cuidadosamente montada para quebrar la moral de quienes se atrevían a resistir. Pero no fueron los únicos. En Persia, bajo el dominio de Darío I, el empalamiento se convirtió en castigo estatal. El caso más conocido, el de Intafrenes, un noble acusado de conspiración. Él y toda su familia fueron empalados frente a los muros de Susa, para que todos vieran qué le ocurría a quien se atreviera a desafiar la autoridad divina del rey. ¿Te suena exagerado? Heródoto, el historiador griego, lo escribió. Y no lo hizo como ficción. Lo describió como parte natural del gobierno. En la India antigua también hay menciones de empalamientos usados como forma de castigo para ciertos delitos religiosos. En algunos templos del sur del subcontinente se hallaron relieves en piedra que muestran figuras humanas ensartadas, mientras sacerdotes observan en silencio. ¿Exageración artística? Tal vez. Pero las crónicas budistas de la época también advierten sobre castigos con madera reservados a quienes traicionaban la fe. Y no podemos dejar de mencionar al Imperio Romano. Aunque los romanos son más conocidos por sus crucifixiones, también documentaron casos de empalamientos, especialmente en provincias del este. En algunas regiones de Asia Menor, se permitía a las autoridades locales aplicar sus propias formas de justicia. Y sí, eso incluía levantar cuerpos en estacas como recordatorio para los esclavos y sublevados. Para Roma, la Pax Romana se mantenía con orden. Y el orden, a veces, se construía sobre el dolor extremo. En África, los registros son más fragmentarios,
Pero hay pruebas arqueológicas y relatos orales que hablan de ejecuciones rituales que implicaban atravesar el cuerpo con lanzas o postes. En el reino de Benín, por ejemplo, se mencionan sacrificios humanos públicos donde el sufrimiento prolongado era parte central del rito. Aunque no se trate de empalamiento en el sentido exacto europeo, el principio era el mismo: extender el dolor, mostrarlo al público, crear impacto. Y en China, los registros son espeluznantes. Aunque el empalamiento como método sistemático no era común, hay textos del periodo de los reinos combatientes y de la dinastía Tang donde se describen castigos equivalentes, como clavar a los culpables con estacas por el abdomen y dejarlos a la vista del pueblo. Todo parte de una filosofía que, si bien hablaba de equilibrio y armonía, no dudaba en utilizar el miedo como mecanismo de orden. A medida que pasaban los siglos, el empalamiento se adaptaba. No siempre era vertical. En algunas culturas del Cáucaso y en ciertas regiones del Medio Oriente, se utilizaba una variante más lenta: el empalamiento horizontal. Aquí la estaca atravesaba el cuerpo de lado a lado, usualmente de la cadera al hombro. El tiempo de muerte podía alargarse hasta 48 horas. Todo mientras el cuerpo era balanceado sobre estructuras de piedra o madera. Lo fascinante, y a la vez terrorífico, es que en todas estas culturas, el empalamiento no era una aberración. Era una norma, una ley, una solución, una forma de poner orden. Y esa normalización del horror es quizás lo más difícil de aceptar. Cuando Europa entró en la Edad Media, el empalamiento resurgió como castigo público bajo la sombra de la fe. En Bizancio, los emperadores castigaban a los herejes y traidores con métodos espectaculares. Y aunque la crucifixión era más simbólica, el empalamiento tenía un efecto más devastador en la población. Era rápido de montar, brutal y definitivo. Fue en este contexto que Vlad Tepes, el ya mencionado Vlad el Empalador, encontró en este método su sello personal. Pero lo que muchos ignoran es que Vlad no inventó nada. Solo perfeccionó lo que siglos antes otros ya habían establecido. En los Balcanes, la práctica se transmitía de generación en generación, como parte del aparato de castigo del Estado. Vlad, simplemente, lo llevó a un nivel industrial. Y mientras él empalaba en Europa del Este, al otro lado del continente, el mundo islámico no se quedaba atrás. En el Imperio Otomano, los relatos sobre empalamientos son abundantes. El sultán Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, autorizó ejecuciones públicas con estacas para enemigos capturados, especialmente durante las campañas militares. Las crónicas otomanas, aunque escritas con mesura, no niegan el uso del empalamiento como instrumento de terror estatal. Durante el Renacimiento, irónicamente, mientras Europa despertaba al arte, la ciencia y la filosofía, el empalamiento seguía presente en rincones rurales y ciudades gobernadas por señores feudales. No se hablaba de ello en los salones intelectuales, pero en las plazas y caminos seguía existiendo. Algunos lo usaban como venganza personal, otros como castigo religioso, y otros simplemente como espectáculo. Es escalofriante pensar que, mientras Da Vinci dibujaba el cuerpo humano para entender su belleza, en otras partes del mismo continente se empalaban esos cuerpos para destruirlos lentamente. Y no creas que esto terminó en el siglo XVII. Aún hay registros del uso del empalamiento en el siglo XIX en regiones alejadas del control central. Incluso hay testimonios rusos durante campañas militares en el Cáucaso que hablan de aldeanos empalados como represalia. Son documentos poco difundidos, pero reales. Entonces, ¿cómo desapareció el empalamiento? ¿Realmente fue erradicado, o simplemente reemplazado? A medida que la Ilustración se expandió y el humanismo tomó fuerza en Europa, los métodos brutales de ejecución comenzaron a cuestionarse. La guillotina, por ejemplo, se presentó como un castigo más humano, porque garantizaba una muerte rápida. El empalamiento era exactamente lo opuesto. Su abolición no fue inmediata, pero sí progresiva. En muchos países se prohibió oficialmente, pero en zonas rurales o dominadas por caudillos locales, la historia fue distinta. En América Latina, por ejemplo, hay informes coloniales españoles que describen castigos similares al empalamiento usados por tribus locales o en rebeliones indígenas. No con el mismo nombre, ni con la misma forma, pero sí con el mismo fin: castigo ejemplarizante, humillación pública y control por medio del dolor. En África y Asia, las prácticas variaron, pero el principio se mantuvo: hacer del castigo un espectáculo público. Y eso es lo que el empalamiento representa mejor que ningún otro método: la teatralización del dolor. Hoy, en pleno siglo XXI, el empalamiento es visto como una aberración histórica. Pero el hecho de que aún lo recordemos, lo estudiemos
y lo debatamos, demuestra su impacto. Es el símbolo de un pasado que no queremos repetir, pero que tampoco podemos borrar. Porque mientras exista la posibilidad de justificar la tortura, el espíritu del empalamiento seguirá latente. Incluso en la cultura pop, el empalamiento tiene presencia. En películas de terror, en videojuegos, en series históricas. Pero casi nunca se muestra con realismo. Porque la realidad es demasiado fuerte, demasiado lenta, demasiado dolorosa. Mostrarlo tal como fue sería insoportable. Y quizás por eso es tan importante hablar de ello. Entender su historia es entender cómo el miedo se institucionaliza, cómo el dolor se convierte en lenguaje, y cómo la muerte, cuando se vuelve lenta y pública, deja de ser biología para transformarse en ideología. Uno de los relatos más impresionantes viene de un manuscrito armenio del siglo XII, donde se describe cómo un grupo de comerciantes fue acusado de espionaje por el gobernador local. La pena, empalamiento público. El texto no solo detalla la ejecución, sino la reacción de la multitud. Algunos rezaban, otros huían, pero muchos se quedaban a mirar, como si la muerte ajena ofreciera una especie de purga emocional, como si la tortura del otro reafirmara la propia obediencia. En Japón, durante el periodo Sengoku, aunque el empalamiento como tal no era una costumbre local, existían formas de castigo que incluían atravesar lentamente al reo con lanzas mientras estaba amarrado verticalmente. El objetivo era el mismo: dolor prolongado, muerte lenta, mensaje claro. Incluso en culturas que condenaban la violencia, como ciertas ramas del budismo, el empalamiento aparece como advertencia simbólica. Algunos textos del sudeste asiático describen castigos infernales, donde las almas impuras son empaladas por demonios durante milenios. Puede sonar a metáfora, pero refleja la presencia constante del empalamiento en la imaginación colectiva del horror. A veces, el empalamiento no se realizaba con una estaca física, sino con estructuras más elaboradas. Hay informes de castigos donde el cuerpo era sostenido por varias estacas a la vez, formando una especie de cruz o ángulo invertido, haciendo aún más lento el proceso. También existían versiones aceleradas, donde se clavaba al reo a una estaca por el torso con tanta fuerza que moría al instante, pero eso era considerado un error. Una ejecución fallida. El éxito del empalamiento no estaba en la muerte. Estaba en el sufrimiento, en el silencio incómodo de quienes lo presenciaban, en las pesadillas que dejaba como legado. Y aunque hoy lo recordemos como un símbolo de la barbarie, la historia nos recuerda algo inquietante. El empalamiento no fue una anomalía, fue una costumbre. Y no hay nada más aterrador que un horror que se vuelve normal. Y si esto te parece espantoso, espera, porque los métodos no eran todos iguales. Había quienes empalaban por el abdomen, por la espalda, por los costados. Algunos lo hacían con la víctima acostada, otros con ella de pie. Algunos afilaban la estaca, otros la dejaban roma, para que el cuerpo tuviera que abrirse por sí solo. Y en muchos casos, la ejecución incluía pausas intencionales. El verdugo detenía el empalamiento por horas, solo para continuar después, como si se tratara de un ritual con capítulos. El nivel de planeación que implicaba cada variante te va a dejar sin aliento. En algunos textos del Medio Oriente, por ejemplo, se menciona que los empalamientos eran divididos por rango social. A los nobles se les empalaba de una forma más rápida, mientras que los campesinos sufrían el proceso completo. La tortura también tenía jerarquías. También hay registros de empalamientos con estructuras móviles. Estacas que podían inclinarse para acelerar o ralentizar el flujo de sangre. En otras palabras, había ingenieros del dolor. Personas que dedicaban su vida a perfeccionar la muerte lenta. Todo esto, documentado. Escritos, dibujos, relatos. Ninguno de estos métodos fue invención de la ficción. Y en la próxima sección, vamos a desglosar cada uno. Con nombres, con técnicas, con las consecuencias físicas y mentales que sufría cada víctima. Así que si pensabas que el empalamiento era solo una estaca por el trasero, prepárate para ver lo equivocado que estabas. Porque lo peor todavía no empezó. Cuando pensamos en empalamiento, la imagen que suele venir a la mente es una sola. Una estaca entrando por el cuerpo desde abajo y saliendo por arriba. Pero la realidad histórica es aún más perturbadora. El empalamiento no fue una técnica única. Fue una familia entera de métodos, cada uno más cruel que el anterior. Hoy, vamos a clasificar y detallar cada tipo, y lo que ocurría con el cuerpo durante el proceso. Primero, el más común y tristemente famoso. El empalamiento vertical rectal. Este método consistía en insertar una estaca por el ano de la víctima,
empujándola lentamente hasta que atravesara el torso y saliera por el hombro, el pecho o incluso la boca. Era el preferido por Vlad el Empalador y otros regímenes medievales porque permitía controlar la dirección de la estaca, evitando órganos vitales durante horas. El cuerpo se colocaba con las piernas atadas y el peso hacía que la víctima descendiera por gravedad, clavándose cada vez más en su verdugo de madera. Después tenemos el empalamiento vaginal, usado principalmente contra mujeres acusadas de traición o brujería. Históricamente documentado en regiones de Europa del Este, la víctima era colocada en posición vertical o diagonal, y la estaca ingresaba por la vagina hasta llegar al abdomen o el tórax. El dolor era indescriptible, y muchas veces se realizaba en público como forma de escarmiento para otras mujeres. A menudo se combinaba con mutilación previa o humillación pública. Otro tipo menos conocido, pero igualmente brutal, era el empalamiento oral, donde la estaca se introducía por la boca y se empujaba hasta perforar el cuello o salir por la espalda. Este tipo de empalamiento era más simbólico, utilizado para silenciar literalmente a la víctima, especialmente si se trataba de alguien acusado de difamar al poder o predicar doctrinas prohibidas. Aunque solía causar una muerte más rápida, el shock era igual de brutal. Existe también el empalamiento lateral, donde la estaca se insertaba a través del costado del cuerpo, pasando por las costillas y saliendo por el otro extremo del torso. Este método se utilizaba para castigos públicos donde la víctima era colocada de perfil, permitiendo a la audiencia ver con claridad la trayectoria del palo. Aunque parecía menos invasivo, la verdad es que causaba una agonía prolongada, ya que no siempre dañaba órganos vitales de inmediato. Una variante particularmente cruel era el empalamiento por el ano hasta el cráneo, en el cual la estaca era empujada con tal precisión que ascendía por la columna vertebral y atravesaba el cráneo, saliendo por la parte superior de la cabeza. Aunque parezca anatómicamente improbable, hay testimonios y dibujos que lo documentan, especialmente entre los otomanos y los mongoles. Se requería de habilidad quirúrgica y una estaca extremadamente lisa y fina. Otra técnica era el empalamiento doble, donde dos estacas atravesaban el cuerpo en direcciones opuestas, una desde la pelvis hasta el torso y otra cruzando horizontalmente por el abdomen. Esta técnica tenía un fin meramente simbólico: mostrar que el cuerpo del traidor había sido partido por la justicia. Solía aplicarse a figuras políticas o líderes rebeldes, y el efecto visual era macabro. En regiones del norte de África, se documentó el uso del empalamiento múltiple, en el que una misma víctima era atravesada por varias estacas pequeñas, generalmente afiladas en punta, colocadas a lo largo de su cuerpo. Se clavaban de forma simétrica en brazos, piernas y el torso, hasta formar una especie de panel humano que era levantado como advertencia. No era tanto para causar una muerte lenta como para transformar el cuerpo en un símbolo. Algunos empalamientos incluso se realizaban de forma inversa, es decir, con la víctima cabeza abajo y la estaca subiendo desde la parte superior del cráneo hasta el recto. Aunque rara, esta técnica ha sido descrita en registros de castigos usados contra monjes rebeldes en el Tíbet feudal. El nivel de horror físico era indescriptible: sangre, vómito, pérdida de conciencia, convulsiones. Pero eso no detenía a los verdugos. Uno de los aspectos más escalofriantes del empalamiento era su cálculo médico. En muchas ocasiones, los verdugos tenían conocimientos rudimentarios de anatomía y sabían exactamente qué partes del cuerpo evitar para prolongar la agonía. Los intestinos podían ser desplazados, la vejiga esquivada. Incluso hay textos donde se menciona que, si la estaca se curvaba suavemente, era más fácil que rodeara órganos vitales sin perforarlos. Algunas variantes del empalamiento incluían intervención post-inserción. Es decir, una vez que la estaca estaba dentro, el verdugo la giraba lentamente para cambiar su ángulo de avance. Esto causaba desgarros internos horribles, gritos incontenibles y a veces desmayos múltiples. Cuando el público lo permitía, se les echaba agua a las víctimas para despertarlas y prolongar el sufrimiento. En otras ocasiones, la víctima era empalada parcialmente. Se introducía la estaca, pero no se completaba el proceso. Se dejaba al cuerpo con el objeto incrustado, sangrando lentamente, con la promesa de que el castigo continuaría al día siguiente. Esto era común en contextos de venganza entre clanes o en conflictos étnicos, donde el dolor debía durar tanto como fuera posible. Psicológicamente, el impacto del empalamiento no recaía solo en la víctima. La audiencia también sufría. Hay documentos que narran cómo niños quedaban traumatizados, como algunos espectadores vomitaban o desmayaban, y como otros, en un giro macabro, encontraban en el acto un tipo de placer o exaltación. Porque no olvidemos, el empalamiento era también un teatro.
Un performance extremo del poder sobre el cuerpo. En muchas culturas, el lugar donde se insertaba la estaca tenía un simbolismo específico. El empalamiento por la boca, por ejemplo, era una forma de acallar a alguien. El vaginal, un castigo por impureza. El anal, una forma de degradación total. Cada entrada tenía un mensaje, y ese mensaje se entendía sin necesidad de palabras. También existía el empalamiento en grupo, una técnica de propaganda política donde se empalaban simultáneamente a decenas o incluso cientos de personas. Se hacían filas perfectamente alineadas, con cuerpos aún vivos en diferentes etapas de agonía. En los Balcanes y el Imperio Otomano, esto era una firma visual del castigo. Y el olor, los sonidos, el paisaje, eran imposibles de borrar de la mente. Un caso registrado por cronistas otomanos narra cómo, tras la toma de una fortaleza en Serbia, más de 300 defensores fueron empalados a lo largo del camino principal. La idea no era solo castigar, sino diseñar una imagen de sumisión absoluta. A cada tipo de empalamiento se le asignaba un propósito específico. Los traidores internos eran empalados de forma horizontal, los prisioneros militares, verticalmente, y los líderes rebeldes, por el pecho, para romperles el corazón. En Rusia, durante los tiempos de Iván el Terrible, se documentan variantes de empalamiento con puntas de metal al rojo vivo. Esta técnica buscaba no solo matar, sino cauterizar partes del cuerpo en el proceso, intensificando el dolor con quemaduras internas. Algunas víctimas eran atadas de tal forma que debían ver cómo otras personas eran empaladas antes que ellas. El objetivo: doble tormento, físico y emocional. Durante el siglo XVIII, algunos exploradores europeos describieron castigos por empalamiento en el sur de Asia, específicamente en Birmania y partes de Camboya. En estos casos, el empalamiento se realizaba en combinación con ceremonias religiosas, donde se creía que el dolor extremo podía liberar el alma o corregir el karma del condenado. Aunque pueda sonar extraño, hay coincidencias entre estos rituales y algunos relatos hindúes sobre castigos divinos similares. En el continente africano, se han encontrado petroglifos que muestran cuerpos atravesados por estacas, lo cual indica que esta práctica, o una muy parecida, fue parte del imaginario visual de castigo extremo durante siglos. El último uso documentado del empalamiento como castigo judicial ocurrió en el siglo XX, en 1915, durante la represión otomana en Armenia. Aunque es un tema delicado, algunos sobrevivientes relataron que líderes religiosos y civiles fueron empalados públicamente como advertencia. Desde entonces, esta técnica ha desaparecido de los sistemas penales oficiales, aunque no necesariamente de los actos de guerra o venganza clandestinos. Hoy, el empalamiento es recordado como un símbolo de lo que el poder puede llegar a hacer cuando se deshumaniza al enemigo. Cada variante contaba una historia. Cada ángulo tenía un significado. Y cada víctima dejaba una marca silenciosa en la historia. El empalamiento, como técnica, no solo fue una herramienta de destrucción física. También fue un lenguaje, un idioma antiguo del miedo, que hablaba más fuerte que cualquier decreto o edicto. Y aunque hoy nos parezca una barbaridad incomprensible, hay que entenderlo como parte de un sistema de comunicación brutal entre poder y sociedad. En muchas culturas, la forma del empalamiento estaba diseñada para provocar algo específico en quien lo veía: miedo, sumisión, obediencia, silencio. Se colocaban los cuerpos empalados en las entradas de las ciudades, en las murallas o a lo largo de caminos importantes. No se trataba solo de matar. Se trataba de crear una narrativa. Esto te pasa si te rebelas. En algunas versiones más elaboradas, se añadían elementos teatrales. Por ejemplo, poner a los empalados con ropajes rituales, coronas de espinas o símbolos de su pecado. Así, no solo eran castigados físicamente, sino también convertidos en íconos grotescos de advertencia pública. Hay también registros de empalamientos donde se obligaba a familiares o amigos a presenciar la ejecución completa. Esta práctica, además de desmoralizante, servía como prueba de lealtad. Quien llorara o protestara podía ser el siguiente. Hoy, aunque el empalamiento ya no se practica como castigo estatal, su presencia simbólica persiste. En el cine, en los videojuegos, en el arte, incluso en la literatura, el empalamiento aparece como el símbolo final de la tortura, lo peor de lo peor. Y esa persistencia cultural tiene sentido. Representa lo más primitivo del castigo humano, el extremo al que se puede llegar cuando la empatía desaparece. Curiosamente, algunos museos del horror en Europa Oriental han reconstruido empalamientos con maniquíes y animatronics, como parte de tours históricos. La reacción del público suele dividirse.
Algunos miran con morbo, otros con horror, otros simplemente no pueden. Porque por más que lo veamos en pantallas, el cuerpo humano entiende el dolor aunque sea de plástico. Y si alguna vez te preguntaste por qué el empalamiento desapareció tan tarde de la historia, es porque era eficaz. No eficaz para administrar justicia, sino para controlar, para callar, para marcar con fuego la idea de que el cuerpo rebelde podía ser desmontado, deshecho, expuesto. Durante siglos, el empalamiento fue el castigo predilecto no porque fuera el más efectivo, sino porque era el más visible. Era imposible de ignorar. No se podía mirar hacia otro lado cuando alguien era empalado frente a ti. Por eso se utilizaba, porque obligaba a recordar, a obedecer, a callar. Y es esa memoria la que sigue viva. En lo que no se cuenta, en lo que se censura, en lo que se sugiere, pero no se muestra. Por eso, en la próxima sección, vamos a poner nombres y apellidos. Vamos a leer lo que escribieron los testigos. Vamos a entender que detrás de cada tipo de empalamiento, había una persona, una historia, una agonía que, siglos después, aún grita desde las páginas de la historia. Porque sí, el empalamiento fue una técnica, pero también fue una advertencia escrita en carne. Y tú estás a punto de leer sus historias más oscuras. Vlad III, conocido en la historia como Vlad Tepes o Vlad el Empalador, es uno de esos personajes que parecen haber sido sacados de una película de horror, pero fue real. Y fue mucho peor que cualquier ficción. Olvida por un momento al conde Drácula, al vampiro romántico de la literatura. La historia verdadera de Vlad es un baño de sangre, una coreografía de crueldad que convirtió al empalamiento en su marca personal. Y no fue solo un acto de sadismo. Fue una estrategia de guerra, una herramienta de control político, una forma de gobernar por medio del miedo. Nacido en 1431 en Transilvania, Vlad era hijo de Vlad II Dracul, un noble de la Orden del Dragón, una organización cristiana que juraba defender Europa del avance otomano. De ahí el nombre Drácula, hijo de Dracul. Su infancia fue marcada por la violencia, los rehenes políticos y una lucha constante por el trono de Valaquia, una región en la actual Rumanía. Fue rehén de los otomanos durante años, y aprendió desde joven que la vida se regía por la traición, el castigo y el miedo. Cuando finalmente recuperó el trono de Valaquia, Vlad lo hizo con un solo objetivo: que nunca más lo subestimaran. Y para lograrlo, convirtió el terror en ley. Su castigo favorito, el empalamiento, no solo contra enemigos externos, sino también contra traidores, ladrones, nobles desleales, e incluso campesinos que no pagaban impuestos. Según las crónicas, empaló a más de 20,000 personas durante su reinado. Y no eran ejecuciones escondidas. Eran espectáculos. Hay un relato famoso que ilustra la brutalidad metódica de Vlad. En 1462, mientras los otomanos invadían Valaquia, el sultán Mehmed II cruzó el Danubio con un ejército gigantesco para enfrentarlo. Pero al llegar a las afueras de Trgovite, la capital, lo que vio lo dejó paralizado: un bosque de empalados. Miles de cuerpos, algunos aún vivos, otros en avanzado estado de descomposición, colgados en estacas alineadas perfectamente. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos empalados con una precisión quirúrgica. Un monumento del horror. Este evento, conocido como el Bosque de los Empalados, no fue solo una masacre. Fue una obra de propaganda macabra. Vlad quería que sus enemigos sintieran asco, miedo, desorientación. Y funcionó. Mehmed retrocedió. Su ejército, atemorizado por la visión dantesca, no logró tomar el control de la región. Pero Vlad no empalaba solo por guerra. También lo hacía por justicia, o al menos su versión retorcida de ella. En una ocasión, empaló a un grupo de nobles por no inclinarse lo suficiente ante él. En otra, empaló a mujeres por ser adúlteras, tras someterlas a pruebas humillantes. Incluso hay relatos de Vlad empalando a ladrones de su reino, dejando los cuerpos en las plazas durante días. El mensaje era claro: aquí no hay segundas oportunidades. El nivel de detalle con el que Vlad realizaba estas ejecuciones es escalofriante. Se dice que supervisaba personalmente el afilado de las estacas, que elegía la altura de cada una según el rango social del empalado, que organizaba los cuerpos en patrones geométricos, y que, en ocasiones, comía junto a las estacas mientras los cuerpos agonizaban. Pero aquí es donde la historia se vuelve más compleja. Porque mientras para algunos Vlad era un monstruo, para otros fue un salvador. En Rumanía, muchos lo consideran un héroe nacional. ¿La razón? Logró detener,
aunque brevemente, el avance del Imperio Otomano hacia Europa Central. Y lo hizo sin el apoyo de grandes ejércitos. Lo hizo con miedo, con terror, con una psicología de guerra tan eficaz que su leyenda se volvió inmortal. Hay crónicas alemanas que lo describen como un psicópata sádico, pero también hay documentos rumanos que lo muestran como un príncipe justo que castigaba la corrupción y protegía a los pobres. Algunos relatos aseguran que dejó una copa de oro en medio de la plaza de Trgovite, y nadie se atrevió a robarla, porque sabían que el castigo sería la estaca. Vlad entendía el miedo como una herramienta de orden. Y si bien el número exacto de empalamientos durante su reinado es debatido, lo que no se discute es la precisión con la que se ejecutaban. Cada estaca era colocada con intención. Algunos cuerpos duraban hasta 3 días vivos. Y cada ejecución era una ceremonia pública. Una coreografía del horror. Curiosamente, el mismo Vlad escribió cartas a otros reyes y príncipes de Europa, justificando sus actos. Decía que empalaba para mantener el orden, para defender la cristiandad, para castigar a los traidores. Y muchos le creyeron. De hecho, recibió apoyo del Papa y de la nobleza de Hungría en distintas ocasiones. La figura de Vlad no solo fue utilizada en su época, también fue deformada con el paso de los siglos. Fue en el siglo XIX cuando Bram Stoker tomó su nombre y creó al conde Drácula, mezclando mitología vampírica con los relatos sangrientos de Vlad Tepes. Pero lo que hizo Vlad fue aún más oscuro. Porque no necesitaba magia para ser temido. Le bastaba con la estaca. En muchos sentidos, Vlad fue víctima y verdugo del mismo sistema. Su infancia como rehén, su educación entre enemigos, y la traición de los propios nobles de su tierra lo convirtieron en un ser marcado por la paranoia y la brutalidad. En su mente, la única forma de gobernar era a través del miedo. Y si bien su método fue extremo, el resultado fue eficaz. Por un tiempo, Valaquia fue una tierra de orden absoluto. Un orden basado en estacas ensangrentadas. Los cronistas extranjeros lo describían con horror, pero también con asombro. Incluso algunos enemigos reconocían su capacidad de liderazgo. Era imposible no hablar de Vlad. Era imposible ignorarlo. Su nombre viajaba de ciudad en ciudad, como un eco macabro. Y no era solo un nombre, era una advertencia. El mito de Drácula se alimentó de estas historias. La idea del castillo oscuro, de la sangre, del control absoluto, del miedo como poder. Pero a diferencia del vampiro ficticio, Vlad era real. Caminaba por los mismos caminos que sus víctimas. Supervisaba cada ejecución. Daba discursos desde balcones manchados de sangre. Y lo hacía convencido de que ese era su deber como líder. Incluso su muerte está rodeada de misterio. Se dice que fue asesinado en batalla, otros que fue traicionado por sus propios aliados. Lo cierto es que su cabeza fue enviada a los otomanos como trofeo. Pero su legado no murió. Hoy, su imagen adorna monedas, estatuas, libros y películas. Para algunos, sigue siendo el protector de Valaquia. Para otros, un asesino sin alma. Uno de los testimonios más aterradores proviene de un mercader alemán que viajó a Valaquia durante el reinado de Vlad. En su diario, relata cómo al llegar a una aldea fue recibido por el silencio absoluto, y luego, por un olor insoportable. A las afueras del pueblo, más de 200 personas estaban empaladas. Algunos todavía vivos. Uno movía apenas los dedos. Otro murmuraba algo inentendible. El comerciante vomitó. Y aún así, tuvo que pasar junto a ellos para continuar su ruta. En otra carta escrita por un emisario húngaro, se describe cómo Vlad empaló a una mujer embarazada. La estaca fue colocada con tal precisión que entró por la vagina y salió por la boca. Fue empalada junto a su pareja, acusado de infidelidad. La escena fue pública, teatral. Se vendía comida cerca. Se aplaudía la sentencia. El horror no estaba solo en el acto, sino en la normalización de la barbarie. Hay incluso reportes de Vlad empalando mendigos. Según una historia, reunió a todos los pobres de una ciudad en un gran edificio, les dio comida, y luego prendió fuego al lugar. Su explicación: así soluciono el problema de la pobreza. Aunque no hay certeza absoluta sobre cada caso, la acumulación de estos relatos pinta un cuadro claro. Vlad usaba el dolor como firma de gobierno. Sus enemigos no solo temían morir, temían cómo morirían. El empalamiento de Vlad era un espectáculo pensado para dejar huella. La altura de las estacas variaba según el rango del condenado. Las más altas eran para los nobles, las bajas, para los campesinos. Y la disposición de los cuerpos seguía patrones geométricos, círculos, líneas rectas, filas frente a iglesias o fortalezas. En una ocasión,
Según una crónica otomana, Vlad empaló a varios soldados capturados frente a sus propios compañeros vivos. Luego ordenó que los soldados sobrevivientes comieran frente a los cuerpos empalados. Algunos se desmayaron. Otros se negaron. Todos murieron. El mensaje era claro. Resistir significaba sufrir. No solo morir. A diferencia de otros métodos de ejecución medievales, el empalamiento no era simplemente castigo. Era educación. Era teatro. Era doctrina. Vlad entendió esto mejor que nadie. Y su reinado, aunque corto, dejó una marca en la historia europea que aún hoy no se ha borrado. Irónicamente, sus métodos fueron tan efectivos que después de su muerte, sus enemigos continuaron usando su leyenda para asustar. El mito de Drácula es solo una sombra estilizada de la verdad. Porque la verdad es esta: Vlad no necesitaba colmillos. Su arma era una estaca. Y su poder, el miedo absoluto. Hoy, siglos después, la figura de Vlad Tepes sigue dividiendo opiniones. En Rumanía, hay quienes lo ven como símbolo de identidad nacional. Su rostro aparece en billetes, estatuas, museos. Algunos tours turísticos te llevan por los castillos y pueblos donde, según la leyenda, empaló a miles. Se venden camisetas, tazas, figuras. Y detrás del marketing, queda la sombra de lo que realmente fue. Historiadores aún debaten si todos los relatos son ciertos, si algunos fueron exagerados por enemigos políticos, o si Vlad fomentó las leyendas para construir su propia imagen de invencible. Pero incluso si la mitad fueran inventadas, lo que queda sigue siendo terrorífico. El empalamiento fue su sello. No su única herramienta, pero sí la más eficaz para infundir miedo. En una época de traiciones, guerras y caos, Vlad entendió que el cuerpo podía ser convertido en un mensaje. Y con cada estaca, escribía una advertencia. A sus enemigos, a sus aliados, a su pueblo. Y lo más perturbador de todo es que funcionó. Durante años, Valaquia fue un lugar donde no se robaba, donde no se conspiraba abiertamente. Pero el precio fue alto. Miles de vidas perdidas, comunidades enteras aterrorizadas, generaciones marcadas por el trauma. La figura de Vlad es, al final, un espejo de lo peor y lo más astuto del poder humano. Y el empalamiento fue su lengua, su firma, su arte, su infierno. Respira profundo. Lo que has escuchado es solo una parte del legado de Vlad el Empalador. Y si todo esto te parece inhumano, ten presente una cosa: cada acto, cada cuerpo, cada estaca, ocurrió con testigos, con registro, con intención. Ahora prepárate para lo que viene. Porque los casos que vas a conocer a continuación no solo son reales, son tan oscuros que muchos historiadores prefieren no contarlos. Pero tú estás aquí. Y estás listo para saber. ¡Vamos! Y lo más aterrador de todo, es que estas historias no fueron olvidadas. Solo estaban esperando a ser contadas de nuevo. Impactante. Seguimos. Ahora. Hasta ahora hemos hablado del empalamiento como fenómeno histórico, como técnica de ejecución, como símbolo de poder. Pero en esta sección vamos a entrar en terreno aún más oscuro. Los testimonios reales. Historias precisas. Nombres. Fechas. Sitios. Crónicas escritas por quienes lo vieron o sobrevivieron para contarlo. Porque el horror no es solo general. También es personal. Advertencia. Lo que estás a punto de escuchar es profundamente perturbador. Estos no son mitos. Son casos documentados por cronistas, soldados, viajeros y hasta religiosos. Lo que sigue puede cambiar la forma en que ves la historia y la humanidad. Empezamos con un caso del siglo XV. Una crónica alemana cuenta que en la ciudad de Kronstadt, una joven fue empalada públicamente por orden de Vlad Tepes. ¿Su crimen? Haber rechazado a un noble local que la quería como amante. La joven fue arrestada, atada a un palo afilado y empalada viva mientras el noble observaba. La estaca entró por su pelvis y salió por la clavícula. El proceso duró casi 4 horas. No solo fue un castigo, fue una exhibición de dominio. Otro caso impactante viene de 1479, en una villa cercana a Sibiu. Una mujer fue empalada por haber ayudado a su esposo a escapar de prisión. Según los registros de la época, fue arrestada, desnudada y arrastrada por el suelo hasta una plataforma elevada. Allí, los verdugos colocaron una estaca de unos 3 metros, afilada y aceitada, y la introdujeron lentamente por el recto. Pero lo más horrendo es que la mantuvieron con vida mediante cuidados médicos improvisados, obligándola a sobrevivir durante casi 48 horas. En 1501, un comerciante otomano fue capturado en territorio húngaro acusado de espionaje.
Fue empalado públicamente en la plaza central de Eger. La ejecución fue tan lenta que atrajo a una multitud de espectadores que, según relatos, comían y bebían mientras lo observaban. El comerciante estuvo consciente por más de 6 horas. En un momento, pidió agua. Le dieron vino. Luego lo golpearon con varas para obligarlo a seguir hablando. Cuando finalmente murió, su cuerpo fue dejado en exhibición durante una semana. Pero no todos los casos eran de justicia militar o política. En 1543, en Bohemia, un joven de 19 años fue empalado por robar comida de un monasterio. El abad ordenó el castigo como una lección divina. El muchacho fue atravesado con una estaca curva, diseñada para evitar órganos vitales. Murió al cabo de 30 horas. El evento fue descrito en cartas por los propios monjes, quienes lo justificaban como necesario para mantener el orden espiritual. En 1621, durante la rebelión de los bohemios contra el Sacro Imperio Romano Germánico, se documentó una serie de ejecuciones masivas en Praga. Uno de los nobles, Hindich Matia Turn, fue condenado a empalamiento por su participación en la revuelta. Aunque finalmente fue ejecutado por decapitación, su sirviente personal fue empalado como advertencia. Testigos describieron cómo la estaca entró por la ingle y salió por la boca, y cómo la víctima agonizó en el puente de Carlos durante 2 días antes de fallecer. En el Imperio Otomano, los empalamientos eran un método estándar de ejecución, especialmente para crímenes de deslealtad. En 1650, un historiador veneciano registró el empalamiento de 2 espías capturados en Constantinopla. Fueron empalados de forma cruzada, una estaca por el ano y otra por el costado, hasta que se encontraban dentro del cuerpo. El propósito no era solo causar dolor, sino también convertir a la víctima en un espectáculo anatómico, una demostración viva de lo que pasaba con quienes traicionaban al sultán. Uno de los relatos más inhumanos viene de Persia. En 1717, un grupo de religiosos fue empalado por orden del Sá tras ser acusados de herejía. Fueron clavados frente a una mezquita, y durante 3 días los fieles tuvieron que rezar mientras los cuerpos colgaban inmóviles. Un poeta de la época escribió que los empalados sacudían el alma más que 1000 sermones. También hay registros de empalamientos en América Latina. Durante las guerras coloniales, algunos conquistadores españoles utilizaron métodos similares para castigar a indígenas rebeldes. En un manuscrito de 1536 conservado en Sevilla, se narra cómo en el Virreinato del Perú, un cacique local fue empalado tras organizar una revuelta. Se menciona que la estaca fue especialmente gruesa, y que se tardó más de un día en causar la muerte total. Los indígenas fueron obligados a presenciar la ejecución en silencio, rodeados de soldados armados. En Rusia, el zar Iván el Terrible fue otro de los líderes que emplearon el empalamiento como castigo. En 1570, tras la masacre de Novgorod, se registraron múltiples casos de empalamiento en público, especialmente contra clérigos y nobles acusados de conspirar contra el zar. Un documento de los archivos reales menciona cómo los cuerpos eran colocados frente a iglesias durante las festividades religiosas. El mensaje era directo: ni Dios lo salvó. Incluso en el siglo XVIII, aún se practicaban empalamientos ocasionales en Europa Oriental. En Moldavia, hay registros de castigos aplicados a soldados desertores usando estacas improvisadas de roble, enterradas en zanjas poco profundas. La víctima era atada de brazos y piernas, y el cuerpo descendía lentamente hasta clavarse. Algunos testigos reportan que los gritos podían escucharse hasta a medio kilómetro de distancia. En África del Norte, relatos del siglo XIX describen el uso del empalamiento por parte de algunos jefes tribales como castigo a traidores. Aunque menos documentado, hay dibujos franceses de la época colonial que muestran cuerpos empalados en zonas rurales, particularmente en el sur de Argelia. Pero uno de los documentos más espeluznantes es una carta escrita por un misionero en el Congo belga en 1892. Describe cómo un comerciante europeo empaló a un trabajador local por insubordinación. El misionero escribió que la víctima fue atravesada por una vara de bambú y abandonada bajo el sol tropical, sin agua ni sombra. Murió 2 días después. El comerciante nunca fue castigado. En muchas de estas historias, lo más perturbador no es la estaca. Es el tiempo, la duración, la lentitud. Porque el empalamiento no era una ejecución rápida. Era una condena a vivir mientras el cuerpo se descomponía desde adentro. Hay testimonios de víctimas que suplicaban que las mataran con una espada, que las decapitaran. Pero no se les concedía ese alivio. Porque el propósito del empalamiento era precisamente ese: destruir sin permitir escape.
Un caso excepcional ocurrió en 1778 en una colonia penal del Imperio Austrohúngaro. Un reo que intentó fugarse fue empalado no una, sino 2 veces. Primero, atravesado por la parte baja de la espalda. Cuando sobrevivió durante un día entero, le introdujeron una segunda estaca por la boca. Murió mirando al comandante del presidio, quien, según los registros, no mostró emoción alguna. Esa fue su firma. Incluso en los diarios personales de verdugos se encuentran fragmentos heladores. Uno de ellos, de 1612, confiesa sentirse culpable al principio, pero luego se acostumbró. El cuerpo grita igual, pero uno se vuelve sordo, escribió. En otro pasaje añade: a veces, si se introduce en diagonal, el condenado canta con los pulmones antes de morir. Es un canto ahogado, pero un canto al fin. Más allá del horror físico, el empalamiento impactaba la vida social. Las ciudades donde se practicaba vivían bajo un velo de miedo. Nadie confiaba en nadie. Se sospechaba de todos. Y el silencio se volvía una herramienta de supervivencia. No se hablaba de lo que se había visto. Solo se miraba al suelo. Se rezaba. Se deseaba no ser el próximo. Algunos investigadores del trauma histórico han analizado cómo el empalamiento dejó marcas no solo en cuerpos, sino en generaciones. En muchas comunidades, las ejecuciones públicas dejaron un legado de silencio intergeneracional. En el este de Europa, aún hoy se cuentan cuentos populares que evitan nombrar directamente al empalamiento, usando frases como la muerte del palo, el castigo sin sombra o el dormir en pie. En zonas rurales de los Balcanes, todavía hay lugares donde se dice que los árboles crecieron torcidos por culpa de la sangre empalada. Aunque esto suena a leyenda, la memoria colectiva lo mantiene vivo. Y eso dice mucho más de lo que parece. Incluso en la arquitectura, algunos castillos fueron diseñados con patios de exhibición de empalados, protegidos del viento para que los gritos duraran más. Algunas de estas estructuras siguen en pie. Y aunque hoy se visitan como atracciones turísticas, las piedras aún parecen susurrar algo que no se ha olvidado. En el siglo XX, el empalamiento desapareció de los sistemas penales, pero no de la historia. Durante conflictos armados, como las guerras en los Balcanes en los años 90, hay rumores de ejecuciones similares. Nada confirmado, pero todo temido. Y es que el empalamiento ya no es solo un método. Es una palabra que carga con siglos de horror. Una palabra que activa los peores miedos humanos. Una que, cuando aparece en un texto, hace que el lector se detenga. Mire 2 veces. Imagine. Y eso es lo que lo hace tan poderoso. Hoy, el empalamiento está casi extinto como práctica, pero sigue presente como símbolo. En el cine, en videojuegos, en novelas de terror. No es casual. El empalamiento representa lo más extremo del poder absoluto. Lo irreversible. Lo que ya no se puede ocultar ni revertir. Y es por eso que aún provoca escalofríos. Porque no importa cuántos siglos hayan pasado, el cuerpo humano sigue entendiendo ese dolor. Sigue imaginando. Sigue temiendo. Si algo nos enseñan estos casos es que el empalamiento fue más que un castigo. Fue una pedagogía del terror. Y quienes lo usaron sabían muy bien lo que hacían. No buscaban justicia. Buscaban obediencia. Control. Silencio. Lo más enfermizo no fue la estaca. Fue la audiencia. Fue la costumbre. Fue la aceptación colectiva de lo inaceptable. Y esa es la verdadera herida que dejó el empalamiento. Pero aún falta mucho por contar. En la próxima sección exploraremos algo que parece imposible. Cómo algunos sobrevivieron al empalamiento. ¿Qué ocurrió con sus cuerpos? ¿Qué dijeron sus voces? Porque incluso en el infierno, hubo quienes escaparon. Y sus historias desafían toda lógica. Prepárate. En el Archivo Municipal de Venecia, un documento de 1574 menciona un caso único. Un noble acusado de herejía que, por su estatus, fue empalado, pero boca abajo. Según el cronista, se trataba de causar la muerte más rápida para no ofender su cuna noble. Murió en 1 hora. Fue una versión, suavizada, de uno de los castigos más salvajes jamás imaginados. En Cracovia, en 1683, una mujer fue empalada después de ser acusada falsamente de envenenar a un comerciante. Años más tarde, se descubrió que el veneno lo había proporcionado el propio esposo del difunto, por razones de herencia. La estaca de la mujer aún se conserva, petrificada, en un museo etnográfico local. En Japón, durante el periodo Sengoku, existe un manuscrito que menciona una ejecución parecida al empalamiento. Una lanza de bambú introducida lentamente por la espalda, usada por un clan menor como castigo a traidores.
Aunque no era estaca vertical tradicional, el proceso tenía el mismo propósito: castigo doloroso, lento, público. Todo esto nos lleva a una sola conclusión. El empalamiento no fue exclusivo de una cultura. Fue una invención humana repetida, reinventada, exportada, y cada vez con una intención clara: mostrar poder. Porque si algo tienen en común todos estos casos, es eso. El cuerpo era solo el medio. El mensaje era el miedo. Y ese mensaje aún resuena. La historia del empalamiento no es historia antigua. Es historia activa. Se manifiesta en las dictaduras modernas, en las torturas encubiertas, en las metáforas visuales que usamos para describir castigos ejemplares. Hoy no hay estacas en las plazas. Pero sí hay cámaras, hay redes sociales, hay maneras nuevas de hacer escarnio público. El cuerpo ya no es atravesado por madera, pero sigue siendo usado como advertencia. Y mientras eso siga ocurriendo, el legado. A esta altura del vídeo ya parece increíble siquiera considerar la posibilidad. Pero sí, existen registros de personas que sobrevivieron al empalamiento. No hablamos de leyendas, sino de casos concretos, con nombres, fechas y crónicas que desafían toda lógica médica y humana. ¿Cómo es posible sobrevivir a una ejecución diseñada para causar la máxima agonía y muerte lenta? En esta sección vamos a explorar testimonios excepcionales, milagros quirúrgicos y condiciones físicas improbables que permitieron a algunos salir vivos del infierno. El primer caso documentado data de 1498. En las afueras de Brasov, un hombre fue empalado por haber robado grano del mercado local. La estaca fue introducida por el ano pero, según los cronistas, no atravesó ningún órgano vital. Milagrosamente, el palo se desvió hacia la parte posterior del cuerpo y salió por detrás del hombro izquierdo. A las 6 horas, un grupo de monjes lo encontró aún consciente, orando. Fue retirado de la estaca y, tras semanas de cuidados extremos, sobrevivió. Este caso fue registrado en el archivo de la abadía de Carta y confirmado por una segunda fuente en latín. Los monjes consideraron el evento como intervención divina. En 1631, en la ciudad de Timisoara, un joven soldado fue acusado de traición y condenado al empalamiento. Sin embargo, la estaca, mal posicionada, atravesó su cuerpo por la parte blanda del abdomen, desplazando órganos en lugar de perforarlos. El verdugo, sin experiencia, no colocó el ángulo correcto ni aplicó suficiente presión. El resultado fue una herida extremadamente dolorosa, pero no letal. Fue dado por muerto y su cuerpo fue retirado en la noche por su hermano, también soldado. El joven fue escondido en un sótano y atendido por una curandera local. Tardó más de 4 meses en volver a caminar. Años después, escribió un testimonio manuscrito relatando el dolor y el momento exacto en que sintió la madera abrir su carne. Su caso es considerado uno de los pocos empalamientos fallidos documentados en Europa Oriental. Otro caso extraordinario sucedió en el año 1702, en Damasco. Una mujer fue empalada tras ser acusada de adulterio, pero la estaca se astilló durante la penetración inicial, perdiendo fuerza y quedando trabada en su pelvis. La víctima gritó tanto que llamó la atención de un médico otomano que, por razones aún debatidas, intercedió. Logró sacarla de la estaca y la llevó a su casa como curiosidad médica. El médico otomano escribió un tratado corto sobre el caso, describiendo cómo la mujer sufrió infecciones internas, fiebre alta y hemorragias intermitentes durante semanas. A pesar de ello, logró sobrevivir y vivió hasta los 47 años. La comunidad la conocía como la mujer del palo roto. Su historia pasó a formar parte del folclore local y aún hoy se canta en versos antiguos del barrio Almidán. En 1823, en la región de Transilvania, un hombre llamado Stefan Varga fue empalado por bandidos que lo acusaban de haber traicionado al grupo. Fue arrojado sobre una estaca improvisada, hecha con la rama de un árbol seco. Lo dieron por muerto, pero al día siguiente, campesinos lo hallaron colgado aún con vida, deshidratado, pero consciente. Fue bajado con extrema dificultad y recibió cuidados durante más de 6 meses. Lo más extraño es que Stefan documentó sus visiones mientras agonizaba empalado. Según su diario, afirmaba haber hablado con los ángeles, haber sentido como su alma abandonaba su cuerpo varias veces, y haber visto una torre de madera donde los condenados gritaban sin fin. Su testimonio se convirtió en objeto de estudio para médicos y teólogos. En el siglo XIX, un informe médico ruso menciona un caso durante una revuelta campesina. Un hombre fue empalado por soldados zaristas pero, debido a su complexión robusta, la estaca se alojó entre músculos sin tocar arterias mayores. Fue hallado 2 días después con el palo aún dentro del cuerpo,
en estado de shock, pero vivo. Milagrosamente, sobrevivió tras una cirugía rudimentaria sin anestesia. En Asia Central, una leyenda moderna respaldada por archivos soviéticos menciona a una mujer kirguís que sobrevivió tras ser empalada durante un conflicto tribal en 1875. El castigo fue interrumpido por la llegada de tropas rusas. Ella fue retirada viva, con heridas internas pero aún respirando. Su historia fue utilizada como símbolo de resistencia por movimientos feministas de la región en el siglo XX. Más reciente aún, en 1912, en los Balcanes, un prisionero de guerra fue empalado parcialmente durante un motín. La estaca no llegó a penetrar completamente y se le retiró tras ser rescatado. Fue internado en un hospital militar y, contra todo pronóstico, vivió otros 10 años. Su historia fue publicada en un periódico serbio de la época, donde se lo llamaba el hombre que volvió del infierno. Otro caso poco conocido ocurrió en 1868 en Anatolia. Un joven fue empalado por orden de un gobernador local, acusado de conspirar contra el poder otomano. La estaca se insertó de forma defectuosa y se deslizó por el costado del abdomen, evitando órganos vitales. Milagrosamente, el joven fue rescatado por su hermana, una curandera, quien logró estabilizarlo con técnicas tradicionales y medicamentos a base de hierbas. Vivió hasta los 60 años y narró su experiencia como una forma de despertar espiritual. En 1935, en una prisión secreta de la Alemania nazi, hay reportes no confirmados de un empalamiento fallido aplicado a un preso político. Aunque los archivos oficiales fueron destruidos, un sobreviviente de la misma prisión habló de un hombre que vivió varios días con una estaca de madera introducida parcialmente por el costado. El relato fue recogido por un periodista sueco y archivado en la Universidad de Estocolmo. También existen testimonios de empalamientos simulados que resultaron en sobrevivencia accidental. En una prisión del norte de África en 1891, un preso fue empalado con una estaca roma como escarmiento simbólico. La intención no era matarlo, pero los efectos físicos fueron severos. Aún así, logró sobrevivir y fue liberado semanas después. Este tipo de castigo moderado era común en algunas regiones para sembrar terror sin cruzar los límites oficiales de la pena de muerte. Todos estos casos alimentan la misma paradoja. Lo que debía ser una sentencia final, en rarísimas ocasiones, se convirtió en una historia de resistencia. Pero también, de secuelas. La mayoría de estos sobrevivientes nunca recuperaron una vida normal. Vivieron con dolores crónicos, traumas, mutilaciones, vergüenza. Y sin embargo, eligieron hablar, testimoniar, dejar constancia. Lo más estremecedor es que muchos de estos sobrevivientes no fueron considerados héroes. Fueron vistos como aberraciones, como cuerpos que no murieron cuando debían. Algunos fueron marginados, otros perseguidos de nuevo por haber interrumpido el castigo divino. Hay registros de un hombre en Polonia que, tras sobrevivir al empalamiento, fue recluido en un monasterio y obligado a vivir en silencio absoluto por el resto de su vida. ¿Y qué pasa con sus cuerpos? Muchos médicos que los examinaron declararon que sus órganos estaban desplazados, sus tejidos endurecidos, sus huesos rotos. En algunos casos, la madera dejó astillas permanentes dentro de sus entrañas. Algunos vomitaban sangre durante años. Otros no podían sentarse sin gritar. Pero también están los que decidieron contar su historia. Los que, a través del dolor, se convirtieron en cronistas involuntarios de uno de los castigos más brutales de la historia. Hay libros, cartas, diarios que aún hoy conservan las voces de estos testigos del horror. Y aunque parezca increíble, estas voces hoy resuenan más que nunca. En una época donde lo que sufrimos suele quedar enterrado bajo algoritmos, estos testimonios nos recuerdan algo esencial. Hay dolores que no deben olvidarse. Hay cuerpos que merecen ser recordados no por cómo murieron, sino por cómo resistieron. Uno de los últimos sobrevivientes conocidos escribió una línea antes de morir. La estaca no me mató. El silencio casi lo logra. Esa frase encierra el corazón de esta sección. Porque el empalamiento quiso silenciar. Pero no siempre lo logró. La historia de quienes vivieron lo imposible nos obliga a escuchar con respeto. Y a no cerrar los ojos frente al pasado. En la siguiente sección, vamos a explorar cómo el empalamiento pasó de ser una herramienta de terror real a una presencia simbólica en la cultura contemporánea. En el cine, en los libros, en la política. Porque cuando el castigo desaparece, su eco muchas veces se convierte en mito. Y los mitos también tienen poder. Quizás lo más aterrador no es que alguien haya sobrevivido al empalamiento. Lo verdaderamente perturbador es que, en esos casos,
El sufrimiento no terminó con la extracción de la estaca. La vida que seguía después estaba llena de miradas, cicatrices, noches sin dormir y preguntas imposibles de responder. ¿Por qué yo? ¿Qué me salvó? ¿Qué sentido tiene haber vuelto? Muchos nunca encontraron la respuesta. Pero gracias a ellos, hoy sabemos que incluso los métodos más extremos tienen límites. Que la muerte puede ser burlada, aunque brevemente. Que hay algo en el cuerpo humano, una chispa, un instinto, un fuego, que puede aferrarse a la vida incluso desde lo más profundo del dolor. Y eso, aunque sea trágico, también es esperanzador. Porque si alguien puede sobrevivir al empalamiento, quizás podemos sobrevivir también a las heridas invisibles que deja la historia en nuestras sociedades. Y quizás, al escuchar estas voces olvidadas, nosotros también estemos haciendo algo vital. Devolverles el espacio que se les negó. La próxima sección revelará cómo ese espacio se ha transformado en símbolo, en arte, en metáfora. Y sí, la estaca sigue clavada en nuestra memoria colectiva. La historia aún no ha terminado. Seguimos. Después de recorrer el infierno de los casos reales, ahora vamos a entrar en un terreno que, aunque menos sangriento, puede ser igual de inquietante, el mundo simbólico. Porque aunque el empalamiento dejó de practicarse oficialmente hace siglos, su imagen sigue viva. Transformada, redirigida, popularizada. Desde películas de terror hasta videojuegos, pasando por propaganda política, el empalamiento ha sobrevivido como un ícono. Un atajo visual al miedo, al poder absoluto, al castigo que no deja retorno. Y lo curioso es que, muchas veces, aparece sin contexto. Se vuelve un símbolo flotante, desligado de su historia real, pero cargado de todo su peso emocional. ¿Por qué seguimos usando este símbolo? ¿Qué lo hace tan potente incluso hoy? ¿Cómo se convirtió en recurso estético, en metáfora, en arma visual? En esta sección vamos a responder eso. Y lo haremos explorando desde Drácula hasta TikTok. Desde la pintura medieval hasta los regímenes totalitarios modernos. Porque aunque no lo creas, la estaca nunca dejó de aparecer. Uno de los ejemplos más conocidos del empalamiento en la cultura moderna es, sin duda, la figura de Drácula. La conexión viene directamente de Vlad Tepes, también conocido como Vlad el Empalador. Aunque Bram Stoker nunca describió a Drácula empalando a nadie, el mito visual se fusionó con la leyenda histórica. Películas como Drácula de Bram Stoker de Coppola incluyen referencias explícitas al empalamiento, con cuerpos atravesados en campos humeantes, usados como símbolo de poder inmortal y brutal. En el cine de terror, el empalamiento se ha convertido en un recurso visual potente. Desde Cannibal Holocaust hasta escenas de The Witcher o Game of Thrones, la imagen de una persona empalada es sinónimo instantáneo de horror absoluto. No requiere explicación. Basta con verla y entender que algo ha cruzado la línea. Es la muerte hecha arte grotesco. Y no se queda en el cine. En los videojuegos, juegos como Mortal Kombat, God of War o Resident Evil usan el empalamiento como forma de ejecución final. En todos los casos, el efecto es el mismo: impacto, asombro, rechazo, pero también fascinación. Porque el empalamiento genera algo extraño, repulsión y atracción a la vez. En el arte contemporáneo, el empalamiento ha sido reinterpretado por artistas visuales como una metáfora del sufrimiento político o la represión del cuerpo. Obras de performance han simulado empalamientos como protesta contra regímenes autoritarios, la violencia sexual o el control estatal. En algunas exposiciones, esculturas humanas empaladas han sido colocadas en plazas públicas para obligar al espectador a enfrentar su propia incomodidad. La estaca no es ya un castigo, es un espejo. Pero tal vez el uso más escalofriante del empalamiento como símbolo fue en la propaganda. Durante el régimen de Ceausescu en Rumanía, la figura de Vlad Tepes fue resucitada como héroe nacional. Se editaban libros de historia con imágenes de sus empalamientos glorificados, no como crueldad, sino como orden. La estaca se convirtió en un ícono de control necesario. En muchos sentidos, el pasado fue reciclado para justificar el presente. En las redes sociales, el empalamiento ha mutado una vez más. Aparece en TikToks de horror, en creepypastas, en animaciones oscuras de YouTube, en cuentas que explotan lo macabro para atraer vistas. La diferencia es que ahora, la estaca tiene filtros, música viral y títulos clickbait. Y sin embargo, sigue siendo la misma. En discursos políticos, incluso recientes, algunos líderes han utilizado la imagen del empalamiento de forma velada. Expresiones como dar un escarmiento ejemplar o mostrar que nadie está por encima del orden son ecos lingüísticos de esa estaca histórica.
En países con pasados dictatoriales, la figura del castigo extremo sigue latente, incluso si ya no se aplica literalmente. En América Latina, carteles de protesta han mostrado políticos corruptos caricaturizados empalados, como metáfora del hartazgo popular. En otros contextos, la estaca aparece en murales callejeros como símbolo de denuncia, representando a los oprimidos atravesados por sistemas que no perdonan. En el arte digital, ilustradores y artistas conceptuales juegan con la imagen del empalamiento para representar censura, autocensura o destrucción de identidad. El cuerpo atravesado se convierte en un símbolo del ser silenciado, del sujeto partido por una estructura invisible pero omnipresente. Incluso en el humor negro, la estaca ha encontrado lugar. Memes grotescos, animaciones satíricas y parodias juegan con la violencia explícita del empalamiento como forma de liberar tensiones. Y aunque pueda parecer insensible, esto demuestra algo. El símbolo sigue funcionando, sigue impactando, sigue significando. Porque lo más fascinante del empalamiento como imagen no es solo su crudeza, sino su claridad. Tal vez lo más revelador de todo esto es que la estaca, aquel instrumento brutal, diseñado para destrozar cuerpos lentamente, haya logrado sobrevivir en nuestras mentes mucho después de haber desaparecido de nuestras plazas. Se ha convertido en código, en metáfora, en advertencia. Ya no necesitamos verla para sentir su peso. Basta una referencia, una imagen, una palabra, y eso habla de algo más profundo, de cómo la humanidad convierte sus horrores en símbolos, de cómo el dolor se recicla en arte, el castigo en cultura, la ejecución en estética. En un mundo saturado de imágenes, donde la violencia se vuelve viral, el empalamiento sigue siendo una de las pocas representaciones capaces de generar un silencio real, de parar el scroll, de forzar una reacción genuina. Y por eso sigue ahí, en la ficción, en el arte, en las pesadillas, no como nostalgia de barbarie, sino como recordatorio. Un símbolo que nos dice, esto existió, esto dolió, esto fue real. Y si no cuidamos nuestra memoria, podría volver. La cultura no olvida aquello que nos marcó profundamente. Y por eso, aunque ya no haya verdugos ni estacas visibles, seguimos viendo su sombra. En cada historia, en cada símbolo, en cada rincón de la memoria colectiva. En la siguiente sección, vamos a hablar del impacto psicológico del empalamiento. ¿Cómo afecta la mente humana imaginarlo, investigarlo o simplemente escuchar sobre él? Porque la estaca no solo atraviesa cuerpos, también atraviesa almas. Seguimos. Hasta ahora hemos explorado el empalamiento desde el cuerpo. Desde el dolor físico, el castigo, la imagen. Pero en esta sección vamos a mirar más adentro. Vamos a entrar en la mente. Porque el empalamiento no solo destruyó cuerpos, también destrozó psiques. Y no solo la de quienes lo sufrían, también la de quienes lo veían. Lo ejecutaban, lo recordaban, incluso la de aquellos que solo lo imaginan siglos después. Los efectos psicológicos del empalamiento fueron devastadores. Para la víctima, era una tortura prolongada en la que el miedo, el dolor y la desesperación se combinaban en niveles que hoy se comparan con el trauma de guerra. Para los testigos, especialmente en ejecuciones públicas, el impacto visual y sonoro dejaba huellas que se transmitían de generación en generación. En esta sección vamos a explorar qué ocurre en la mente humana frente a un castigo así. ¿Qué dicen los neurocientíficos? ¿Qué dejaron escrito los cronistas? Y cómo, incluso hoy, el empalamiento sigue perturbando nuestros pensamientos más íntimos. Porque hay cosas que no se pueden ver, sin que algo se rompa por dentro. Uno de los testimonios más antiguos que vinculan el empalamiento con el trauma mental proviene de un monje franciscano del siglo XV que presenció la ejecución de un ladrón en los alrededores de Cracovia. Escribió en su diario: «La carne se abría como la tierra al fuego, pero fue el rostro del condenado lo que me persiguió en sueños durante años». Esa frase, escrita hace más de 500 años, es uno de los primeros registros de lo que hoy llamaríamos trastorno de estrés postraumático, TEPT. En las víctimas, los efectos eran aún más extremos. Aunque la mayoría moría durante la ejecución, los pocos que sobrevivieron, como vimos en la sección anterior, dejaron testimonios de disociación mental, visiones y pérdida total del sentido del tiempo. Uno describió haber sentido que ya no habitaba el cuerpo. Otro dijo que el dolor ya no dolía, solo era fuego blanco, sin forma ni sonido. Neurocientíficos actuales que han estudiado casos de tortura extrema en contextos de guerra han identificado patrones similares. El cerebro, ante un dolor insoportable, entra en un estado alterado de conciencia. Se apaga para protegerse. Deja de registrar.
Se disocia. El empalamiento no solo traumatizaba a quien lo vivía o lo presenciaba. Dejó huellas en la memoria colectiva de pueblos enteros. En Transilvania, Valaquia y otras regiones del este europeo, generaciones crecieron con cuentos de empalados que lloraban en las noches. Eran advertencias, metáforas, pero también eran mecanismos de transmisión del trauma. Psicólogos especializados en memoria histórica han identificado en estas regiones patrones de ansiedad, miedo a la autoridad y mutismo emocional que podrían tener raíces en ese pasado violento. El silencio como valor cultural, la represión emocional y la hipervigilancia son características comunes en descendientes de sociedades donde el empalamiento era práctica pública. Incluso siglos después, hay informes de trastornos mentales en comunidades que vivieron bajo regímenes que usaban el terror visual, como Ceausescu en Rumanía o la dictadura de Enver Hoxha en Albania, y que reutilizaron los símbolos del empalamiento para intimidar. La simple evocación de una estaca bastaba para paralizar. La ciencia moderna habla hoy de trauma transgeneracional. Y el empalamiento es un caso paradigmático de cómo la violencia extrema no se detiene en el cuerpo de la víctima, sino que se filtra por la sangre de sus hijos. Y de los hijos de sus hijos. Pero no solo las víctimas y los espectadores cargaban el peso mental del empalamiento. Los verdugos también eran afectados. Aunque muchas veces se los retrata como insensibles o deshumanizados, los registros muestran que muchos sufrían trastornos mentales severos. Algunos desarrollaban insomnio crónico, dependencia al alcohol, e incluso se suicidaban. Hay casos documentados de ejecutores que pidieron ser liberados de su tarea tras experimentar pesadillas constantes. Uno dejó escrito: cada vez que clavo la estaca, siento que algo en mí se rompe también. La repetición del acto no creaba insensibilidad, sino disociación, un mecanismo psicológico para no sentir culpa. Pero esa desconexión emocional, prolongada en el tiempo, dejaba cicatrices profundas. Y luego está el impacto moderno. Hoy, quienes investigan o consumen contenido sobre empalamiento también pueden experimentar efectos mentales. Investigadores han reportado náuseas, angustia, e incluso crisis nerviosas al estudiar fuentes visuales y escritas del tema. La sola imaginación de la escena activa zonas cerebrales vinculadas al dolor, como si el cuerpo recordara sin haber vivido. Porque el empalamiento es, quizás, uno de los pocos actos humanos que afecta a todos los niveles: físico, emocional, cultural, espiritual. Es un trauma total. Y entenderlo es, también, una forma de empezar a sanar. La mente humana es resiliente, pero también frágil. Y el empalamiento nos muestra ambas verdades al mismo tiempo. Por eso, hablar de este castigo no es un ejercicio morboso, sino necesario. Porque nos enfrenta a lo que somos capaces de hacer, y a lo que debemos evitar repetir. Cuando una sociedad normaliza la crueldad, cuando se aceptan públicamente actos diseñados para romper cuerpos y voluntades, la herida no se cierra con la última ejecución. Se transmite, se disfraza, se hereda. Por eso el empalamiento sigue doliendo, incluso cuando solo lo leemos. Porque lo que pasó con la carne, también pasó con la mente. Y entender eso es una forma de rendir homenaje a quienes lo sufrieron, lo vieron o simplemente lo imaginaron. En la próxima sección, vamos a hacer una pausa para mirar el presente. ¿Puede repetirse algo así? ¿Hay señales modernas que nos alerten de una posible reaparición de castigos extremos? Porque la historia no siempre queda en el pasado. La mente recuerda lo que el cuerpo ya no puede gritar. Y el empalamiento, aunque haya cesado, sigue viviendo en esas memorias invisibles, donde el silencio pesa más que el grito. Hablar de ello es nuestro deber. Escuchar, nuestra deuda. Recordar, nuestra única vacuna contra la repetición. Después de todo lo que hemos visto, una pregunta inevitable aparece en la mente del espectador. ¿Puede algo así volver a pasar? Aunque parezca impensable, la historia nos enseña que la crueldad no desaparece, se transforma. Que los castigos extremos no siempre se quedan en los libros de historia. A veces cambian de forma, de nombre, de excusa. Pero siguen ahí. En esta sección no vamos a hablar solo del empalamiento como técnica literal, sino de su espíritu. El deseo de controlar, de humillar, de castigar con espectáculo. Vamos a ver cómo algunos gobiernos modernos usan métodos distintos pero con el mismo propósito. Como el castigo visual, la muerte ejemplar y la tortura pública han evolucionado en formas que recuerdan demasiado al pasado. Y vamos a preguntarnos en voz alta, ¿estamos realmente tan lejos del empalamiento? ¿O solo lo hemos disfrazado mejor? Porque el problema no era la estaca, era la intención. Y esa, todavía sigue viva. En algunas regiones del mundo,
El castigo público no es cosa del pasado. En países como Irán o Arabia Saudita, las ejecuciones públicas siguen siendo legales y se realizan con frecuencia. No se utiliza la estaca, pero se emplea la horca en plazas abiertas, a plena luz del día. El objetivo no es solo matar, es mostrar, imprimir miedo, convertir el castigo en espectáculo. En Corea del Norte, existen reportes de ejecuciones frente a grandes audiencias, incluyendo niños. El mensaje es claro: esto es lo que ocurre con quienes no obedecen. La lógica es la misma del empalamiento. Un cuerpo como lección viva. El método ha cambiado, la intención no. Incluso en Occidente, aunque no haya ejecuciones públicas, hay prácticas que resuenan con esa misma lógica. El escarnio digital, por ejemplo, personas destruidas en redes sociales, exhibidas, vilificadas, acosadas públicamente. No hay sangre, pero hay dolor. No hay estaca, pero hay exposición. Vivimos en una época donde la humillación se ha vuelto entretenimiento. Y eso debería hacernos pensar. ¿Es posible que, bajo otras formas, estemos viendo el regreso del castigo ejemplar? La tortura no ha desaparecido del mundo. Solo ha cambiado de escenario. En cárceles clandestinas, en centros de detención ilegales, en zonas de guerra, siguen existiendo métodos de castigo diseñados para el sufrimiento prolongado. Algunos informes de derechos humanos hablan de objetos introducidos en el cuerpo, de posiciones de sujeción dolorosas durante días, de ejecuciones grabadas para sembrar terror. ¿Suena familiar? Es aquí donde el empalamiento regresa. No como técnica específica, sino como idea, como esencia. El castigo total. El cuerpo convertido en mensaje. Además, muchos gobiernos han aprendido a maquillar la violencia, a hacerla invisible al público pero efectiva en el control. Usan miedo, silencio, desinformación. Pero cuando eso no basta, recurren a la exposición extrema, a la imagen brutal, a la viralización del sufrimiento. En algunos países se comparten vídeos de castigos, linchamientos o ejecuciones sin censura, como forma de advertencia. Son el equivalente digital del empalamiento medieval. Una escena que grita: esto puede pasarte si te atreves. Y eso nos acerca peligrosamente a un umbral que creíamos superado. ¿Puede volver el empalamiento? Tal vez no con una estaca en la plaza central. Pero sí puede volver su esencia. El deseo de destruir con dolor. De enseñar con miedo. De castigar con espectáculo. Lo peligroso no es solo la técnica. Es la cultura que la permite. La que aplaude la humillación. La que pide sangre cuando algo le molesta. La que olvida que toda violencia pública, por justificada que parezca, siempre deja una sombra detrás. Hoy, tenemos cámaras en los bolsillos, plataformas para amplificar el dolor ajeno, y una capacidad infinita para olvidar lo que ayer nos horrorizó. Por eso es urgente mirar al pasado con honestidad. Entender que el empalamiento no fue solo una aberración histórica, sino una advertencia permanente. Donde hay poder sin límites, puede volver. Donde hay odio que se viraliza, puede volver. Donde hay cuerpos convertidos en espectáculo, puede volver. La estaca es solo una herramienta. Pero la crueldad humana, esa, nunca se fue. Y por eso, seguir hablando de esto no es morboso. Es necesario. Es urgente. No todo está perdido. Hay señales de esperanza. En muchas partes del mundo, organizaciones de derechos humanos, periodistas independientes, artistas y educadores están trabajando activamente para evitar el regreso de estos métodos de castigo simbólico. Se denuncian los abusos. Se documentan los horrores. Se dan nombres. Se cuentan historias. Cada vez que un periodista revela una ejecución encubierta, cada vez que un artista transforma el dolor en conciencia, cada vez que un joven se niega a compartir un vídeo de humillación, se está luchando contra el regreso de la estaca. Internet, que puede ser un arma para el odio, también puede ser una herramienta para la memoria. Una forma de decir: esto ya lo vimos, y no vamos a permitirlo otra vez. La educación juega un papel central. Enseñar la historia completa, sin omitir lo incómodo, es una de las mejores formas de prevención. Hablar de lo que dolió, de lo que no debe repetirse, de lo que aún duele, porque prevenir no es solo cuestión de leyes, es cuestión de cultura. Y en esa lucha, tú también cuentas. La historia del empalamiento no es solo una advertencia. Es también una lección sobre cómo una sociedad entera puede normalizar lo inaceptable. Pero también es una oportunidad para elegir distinto. Hoy tenemos memoria. Tenemos herramientas, tenemos voz, y mientras sigamos recordando,
denunciando y educando, el pasado no tendrá la oportunidad de repetirse. La estaca puede haber sido real, pero también puede ser derrotada por algo mucho más poderoso: la conciencia colectiva. Y eso empieza aquí, con cada uno de nosotros, con cada conversación. Recordar no es revivir el horror, es evitar que vuelva a instalarse. Hemos hablado del dolor, de la historia, del símbolo, del trauma, pero falta una pregunta que no podemos evitar. ¿Por qué estamos viendo este vídeo? ¿Por qué queremos saber más sobre algo tan espantoso? ¿Morbo? ¿Curiosidad? ¿Una necesidad inconsciente de entender el límite del sufrimiento? Esta sección no juzga, explora, porque si el empalamiento fue uno de los castigos más brutales de la humanidad, también es, curiosamente, uno de los que más fascina. Aparece en películas, libros, juegos, memes. Se viraliza, se comenta, se comparte. Aquí vamos a meternos en el cerebro, a entender qué nos atrae del horror, qué mecanismos psicológicos y sociales se activan cuando vemos dolor extremo. Y por qué, aunque nos incomode, seguimos mirando. Porque entender nuestra fascinación no es justificarla, es empezar a controlarla. Y eso también es parte de crecer como sociedad. La ciencia tiene algunas respuestas. Diversos estudios en neuropsicología han demostrado que el cerebro humano responde intensamente a estímulos extremos, como el dolor, el miedo o la violencia. Cuando vemos algo impactante, se activa la amígdala, la región encargada de procesar el miedo, pero también el núcleo accumbens, que regula la recompensa. Sí, nuestro cerebro puede liberar dopamina, la hormona del placer, mientras sentimos miedo. Es el mismo principio que hace que amemos las películas de terror o las montañas rusas. Nos sentimos a salvo, mientras nos enfrentamos simbólicamente al peligro. Pero hay algo más profundo. El horror nos conecta con lo humano. Ver algo tan brutal como el empalamiento nos obliga a enfrentarnos a preguntas existenciales. ¿Qué haría yo en ese lugar? ¿Cómo es posible que alguien haya hecho esto? ¿Qué tan frágil es la civilización? El morbo, lejos de ser solo un impulso superficial, puede ser una puerta hacia la reflexión. Lo que hagamos después de mirar, eso es lo que realmente importa. Culturalmente, vivimos en una era donde lo extremo se ha vuelto cotidiano. Las redes sociales recompensan lo que impacta, lo que asusta, lo que sobresale del ruido general. En ese contexto, el empalamiento se convierte en contenido perfecto. Es brutal, visual, inolvidable. Aunque parezca increíble, eso lo hace viral. Además, hay una razón histórica. Desde la Edad Media hasta hoy, el castigo extremo ha sido espectáculo. Antes eran las plazas públicas. Ahora son las pantallas. Pero la lógica es parecida. Ver cómo se castiga a otro, cómo alguien sufre más que yo, cómo hay un orden impuesto, nos da una falsa sensación de seguridad. Y también, aunque duela admitirlo, hay un placer oscuro en ver el abismo. Friedrich Nietzsche lo dijo mejor. Si miras mucho tiempo al abismo, el abismo también mira dentro de ti. A veces buscamos el horror no porque nos guste, sino porque necesitamos recordar lo que no queremos ser. La fascinación por el empalamiento no es nueva, pero ahora es más accesible que nunca. Pero aquí viene lo importante: mirar no está mal. Lo que hacemos después de mirar es lo que importa. ¿Nos quedamos con el morbo? ¿O transformamos esa incomodidad en conciencia? La fascinación por el empalamiento puede enseñarnos mucho sobre nosotros mismos. Nos muestra nuestra vulnerabilidad, nuestra atracción por lo prohibido, nuestra necesidad de comprender lo incomprensible. Pero también puede ser usada como espejo, para preguntarnos, ¿qué clase de sociedad somos si esto nos entretiene? ¿Qué parte de nosotros disfruta viendo dolor ajeno? Y si tenemos el coraje de responder, entonces el horror cumple su verdadera función. No entretener, sino iluminar. Tal vez seguimos mirando porque necesitamos recordar, porque queremos entender hasta dónde puede llegar el ser humano, y porque nunca deberíamos permitirlo otra vez. Así que no está mal que este tema nos intrigue. Lo importante es cómo lo abordamos. Con respeto, con conciencia, con memoria, porque solo mirando al horror sin apartar la vista, podemos asegurarnos de no repetirlo. A lo largo de este vídeo, hemos escuchado frases atroces, cifras inimaginables, escenas que quisiéramos borrar. Y sin embargo, seguimos aquí. Atentos, reflexivos, tal vez incluso conmovidos. Eso dice algo bueno de nosotros, porque la capacidad de enfrentar lo terrible no nos vuelve crueles. Nos vuelve humanos. Y esa humanidad se fortalece cuando, en vez de huir del horror, lo usamos como guía.
Muchos educadores ya están usando los castigos históricos como herramientas pedagógicas. No para asustar, sino para formar conciencia crítica. Existen documentales, exposiciones, cursos universitarios que analizan el empalamiento y otros castigos no como anécdotas sangrientas, sino como síntomas de épocas que fallaron en proteger la dignidad humana. En el arte también hay esperanza. Cada vez más artistas convierten el dolor en preguntas, el sufrimiento en diálogo. Y eso, por difícil que parezca, es una forma de sanación colectiva. Porque el horror compartido, procesado y discutido, se vuelve sabiduría. Y si este vídeo te impactó, si te atrapó, si te revolvió el estómago y al mismo tiempo no pudiste dejar de verlo, eso también es señal de que estás despierto. De que algo en ti busca entender, aunque duela. Eso es lo más valioso que podemos sacar de aquí. El empalamiento fue mucho peor de lo que pensabas. Pero también es mucho más importante de lo que pensabas. Porque entender el horror no es morboso. Es necesario. Porque hablar de lo peor es un paso para construir lo mejor. Porque solo cuando nos atrevemos a mirar lo más oscuro, descubrimos lo que realmente valoramos. Y si después de todo esto aún te preguntas por qué viste este vídeo, es porque en el fondo, querías comprender, querías sentir, querías despertar. Y eso, créelo o no, te pone del lado correcto de la historia. Gracias por mirar sin apartar los ojos. Gracias por sentir. Gracias por estar. Llegamos al final. Han sido casi 2 horas explorando uno de los castigos más atroces, desconocidos y simbólicamente poderosos de toda la historia humana. Y ahora, con la última palabra cerca, toca mirar atrás. Juntar todas las piezas. Dar sentido al viaje. Esta sección es una recapitulación, pero también un cierre emocional. Un momento para respirar, para entender qué nos llevamos, y por qué importa tanto. Desde el principio dijimos que el empalamiento fue mucho peor de lo que imaginabas. Pero lo que descubrimos juntos va más allá del dolor físico. Hablamos de política, cultura, propaganda, psicología, simbolismo, memoria colectiva. Y sobre todo, hablamos de lo humano. En esta última sección, vamos a recordar los momentos más impactantes, los aprendizajes más profundos, y las razones por las que este tema nos sigue tocando tan hondo. Porque lo que se dijo aquí, no es solo historia. Es espejo. Es advertencia. Es legado. Y el final de este vídeo es solo el principio de lo que hacemos con lo que aprendimos. Comenzamos este viaje preguntándonos qué tan brutal podía ser el empalamiento. Y desde la primera sección descubrimos que estábamos entrando a una dimensión de horror que muy pocos se han atrevido a explorar. Vimos cómo se realizaba la técnica, con detalles que no solo explicaban, sino que impactaban, porque entender la mecánica del castigo era el primer paso para dimensionar su crueldad. Luego analizamos su origen, su uso en la antigüedad, su transformación como herramienta de poder, cómo fue adoptado, normalizado y hasta justificado en diferentes culturas, desde el Imperio Asirio hasta la Europa del Este. Nos encontramos con Vlad Tepes y con otros líderes que hicieron del empalamiento un acto político, un mensaje de control, una firma de sangre. Entendimos que no se trataba solo de matar, sino de mostrar, de imponer orden a través del miedo. También entramos al terreno simbólico, a cómo la estaca pasó de herramienta de tortura a ícono, a símbolo visual, a imagen del castigo total. Y cuando parecía que ya no podíamos sorprendernos más, vimos lo que significaba esto en la mente humana. Exploramos los efectos psicológicos, las heridas que no se ven, el dolor que no sangra, la transmisión del trauma de generación en generación, el miedo heredado, la memoria en silencio. Después miramos al presente. Preguntamos si algo así podía volver. Y descubrimos que, aunque la estaca haya desaparecido, su lógica sigue viva en otras formas. Ejecuciones públicas, tortura digital, linchamientos mediáticos. Nos dimos cuenta de que el problema no era el método, sino el espíritu detrás. La intención de controlar, de exhibir, de destruir para educar con miedo. Y luego nos enfrentamos a una pregunta aún más íntima. ¿Por qué esto nos atrae tanto? No escapamos del morbo. Lo entendimos, lo analizamos, lo transformamos en autoconciencia, en espejo, y al final, entendimos que el horror, si se mira con humanidad, puede convertirse en sabiduría, en advertencia, en motor de cambio. Este vídeo no fue solo sobre empalamiento, fue sobre el poder, sobre la crueldad, sobre la resistencia, sobre la historia, y sobre cómo evitar repetirla. Porque cuando la historia se repite, no es porque se haya olvidado,
Es porque no se entendió. Gracias por entenderla con nosotros. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti no se conforma con la versión simple de la historia. Es porque sabes que, a veces, lo más incómodo es lo más necesario. Este vídeo fue incómodo. Fue crudo. Pero también fue una muestra de respeto por la verdad. Porque hablar del empalamiento no es glorificar el dolor. Es recordar lo que nunca debe repetirse. Es sostener la mirada en lo más oscuro para que nunca vuelva a ser normal. Y sí, sentimos asco, horror, incomodidad. Pero también aprendimos. Nos sorprendimos. Nos conectamos. Ahora sabes que el empalamiento fue mucho más que una técnica de muerte. Fue una manifestación extrema de lo que ocurre cuando el poder pierde toda compasión. Y eso, aunque sea difícil de oír, hay que tenerlo claro. Porque lo que no se nombra, se repite. Lo que se ignora, se fortalece en la sombra. Gracias por quedarte. Por mirar de frente. Por no apartar los ojos. Este no es solo un vídeo que termina. Es un ciclo de conciencia que empieza. Usa lo que aprendiste. Háblalo. Compártelo. Enséñalo. Porque en tus manos, y en tu voz, también está la estaca, o la memoria. Y tú decides qué sigue. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta entonces, nunca dejes de mirar con los ojos bien abiertos. Si este documental te impactó, no lo dejes guardado en silencio. Suscríbete al canal. Comparte este vídeo con quienes aún creen que la historia es solo fechas. Comenta abajo qué parte te tocó más, qué reflexión te llevas, o simplemente escribe, seguí mirando si llegaste hasta el final. Este canal existe para eso, para contar lo que nadie quiere contar, para decir lo que incomoda, para mirar donde otros apartan la vista. Si valoras este tipo de contenido, apóyanos. Dale like, activa la campanita. No porque eso ayude al algoritmo, sino porque ayuda a que más personas miren distinto. Y si quieres que contemos otras historias como esta, brutales, olvidadas, necesarias, déjalo en los comentarios. Este canal es una conversación. No termina cuando el vídeo acaba. Sigue con vos. Hoy hablamos del empalamiento. Mañana, tal vez hablemos de otra verdad incómoda. Pero siempre con respeto, con profundidad, con humanidad. Gracias por estar. Y sobre todo, gracias por no mirar para otro lado. Y si algo de todo esto quedó dentro tuyo, no lo sueltes. No lo dejes ir. Porque recordar no es un acto pasivo. Es una forma de resistencia. Y cada vez que decides saber, en lugar de ignorar, estás haciendo que el mundo sea un poco más humano. Este fue un viaje a la oscuridad, para entender por qué merece ser iluminada. Este vídeo fue creado con el objetivo de informar, concientizar y provocar reflexión crítica sobre uno de los castigos más atroces de la historia. Toda la información presentada se basa en investigaciones históricas, documentos oficiales, testimonios académicos y fuentes verificadas de organismos de derechos humanos, historia y psicología.